Muy buenas noches, señoritas y señores alumnos. Bien, vamos a, vamos a concluir. Hoy día concluimos las clases. ¿Cuándo es la próxima? El, El día miércoles, doctor. el día viernes. Miércoles, El día miércoles, doctor. bien, el día miércoles es también 8:30, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor, muchas gracias. Bien, por favor. Bien, vamos entonces a concluir y pues tengamos presente entonces que el día miércoles son las exposiciones, ¿no? El día de mañana hemos tenido una invitación del Centro de Mediación de la Prefectura para participar en una capacitación, creo dura 45 minutos, que es lo que me han dicho. Ahí les voy a considerar eso como parte de cómo es la evaluación en la participación de clases. Eh, bueno, es lo que les puedo Benjamín, señalar para que participen activamente, y luego yo también voy a participar, entonces dejar el registro de quienes a han Benjamín se le cayó algo participado, ahí ¿no? pesado. Como digo, Mira, aquí es para la tablet. considerar la participación en clases en el momento de evaluar su participación. Bien. Los que van a participar en esa jornada de capacitación, por favor, envíenle sus datos completos a la señorita Jocelyn para registrar, ¿no? Tener presentes los que van a estar ahí. Bien, vamos a continuar. Bueno, dentro de estas últimas clases, pues hemos hablado ya del procedimiento administrativo, de las etapas del procedimiento administrativo, la, cómo se inicia el procedimiento administrativo. A partir del artículo 183 encontramos, bueno, la forma, de una u otra manera ya lo hemos indicado, pero vamos a poco a reforzar el tema en cuanto a el procedimiento administrativo desde la iniciación. Perdón, un ratito. Como les dije, hay una gráfica antes del capítulo 15 que está aquí, en realidad resume, y les pido que lo pongan ahí en el folder, en realidad resume todo lo que hemos estado o vamos a terminar señalando aquí, ¿no? El procedimiento administrativo obviamente puede iniciar a petición de parte, una iniciativa de oficio, una iniciativa de la administración pública por una orden superior, una petición razonada del administrado o de lo que nosotros conocemos como una denuncia. Bueno, una denuncia, una queja, ¿no? Una reclamación del administrado ciudadano particular que considere que se ha vulnerado sus derechos o esté objetando una actuación de la administración pública que amerite una denuncia administrativa que van en todos los órdenes, ¿no? Puede ser ante el incumplimiento de las responsabilidades del administrador público, la mala prestación del servicio público, actos de corrupción, negligencia administrativa, fraude, bueno, todas las formas que usted pueda decir. Ahora, podría también decirse que una denuncia es la que se conoce en ese sentido administrativo, investigativo en la fiscalía. Yo diría que sí, porque se sigue una etapa procedimental, investigativa, porque cuando en realidad se pasa a ser un proceso judicial cuando se formula cargos y eso ya es
cuando se pone en conocimiento de la autoridad judicial, es decir, del juez, un procedimiento investigativo desde la Fiscalía General del Estado. Bien, vamos entonces a leer desde el capítulo 15, por favor. Inicio del procedimiento administrativo. La solicitud del interesado, si alguien me ayuda con la lectura, por favor. ¿Alguien tiene el texto guía, por favor, a la mano? Yo, doctor. Gracias. Ya, procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo no se rige por el principio dispositivo, sino el oficioso de la administración. Continúa, doctor. Bueno, aclarar, ¿no? Que este dispositivo obviamente es parte del proceso judicial, como el de imparcialidad. No nos olvidemos que en la administración pública los procedimientos los puede aperturar, sobre todo cuando son sancionatorios, gravosos o disciplinarios, la administración pública. En el proceso judicial no, porque el juez no tiene iniciativa procesal. Entonces él no puede iniciar de oficio, diga usted, un proceso. Eso le corresponde a las partes. Pero en el procedimiento administrativo sí, y entonces por eso es que dice que es contrario a los dispositivos, sino que es lo oficioso dentro de la administración pública. Continúo. 15.1. Inicio del procedimiento. El procedimiento administrativo puede tener inicio en una petición del interesado o en una actuación oficiosa de la propia administración pública. Bien, vamos al 15.12. Cuando se inicia de oficio, entendiendo lo que a partir establece el artículo 183. Lea, por favor, el 15.1.2, iniciación de oficio. En el Código Orgánico Administrativo existen cuatro formas de iniciar de oficio un procedimiento administrativo. Ya. 15.1.2.1 Iniciativa propia. En la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos objeto del procedimiento administrativo por parte del órgano que tiene la competencia de iniciarlo. Bien, no nos olvidemos entonces que la administración pública puede iniciar de oficio. Mire, claro, hay reservas de investigaciones. Yo creo que ahora eso hay que tener mucho cuidado porque creo que políticamente se está manejando, o yo diría manipulando, esta facultad que tiene el Estado de iniciar procedimientos administrativos, por ejemplo, investigativos, de auditoría, para determinar responsabilidades de funcionarios. Y de repente usted ve, por ejemplo, que lo está investigando y aún se han iniciado diligencias previas, por ejemplo, de la Contraloría, de los órganos de control, la misma Fiscalía o la misma institución, y desconoce. Y de repente miren ustedes estos hechos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces de repente los, bueno, ha pasado con administradores públicos. Ejemplos son el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Machala hoy día que ha sido detenido, y bueno, y así algunas autoridades, ¿no? O, claro, yo digo, pasa eso, ¿no? Y dice que hay allí mal manejo de fondos públicos. En el caso del señor Álvarez, no, pues no. Esto entiendo que es un tema por sus actuaciones privadas. Allí no hay un tema de orden administrativo. Pero el Estado las inicia, miren ustedes. No nos olvidemos que ya lo habíamos señalado, ¿no? En, en clase pasada, cuando justamente hablábamos del procedimiento administrativo a partir de sus formas en que se pueden dar actuaciones previas.
Y las actuaciones previas, esto estoy diciendo del artículo 177, que es lo que estoy refiriendo en este momento, ¿no? Concordante con lo que estamos hablando en cómo se inician los procedimientos administrativos. Esto es como un requisito bueno, es un tema previo, por eso dice actuaciones previas, es decir, a ver, van a pedir informes, a ver, requiera un informe a Contraloría, requiera un informe a la Superintendencia de Compañías, requiera un informe a la UAFE, ¿sí? A la misma institución, y entonces ahí vemos que pueden ser investigaciones, averiguaciones, auditorías, inspecciones, y de allí se va a generar un informe. Doctor, eso viene a entrar en el acto simple de administración, ¿verdad? Sí, estos se consideran actos simples y por eso ahí está, se da cuenta. No son susceptibles de impugnación de manera directa. Entonces yo veo ahí, ¿no? Por eso les digo, pero sí me preocupa cómo se lo está manejando políticamente, porque finalmente ya las personas lo que veo ahora, ¿no? No, por ejemplo, lo que ha pasado con algunas autoridades, por eso digo, de gobiernos seccionales, y de repente ya están privados de libertad y dicen, ah, ya es que usted tenía una investigación. O sea, han desconocido en realidad. O sea, han desconocido. O sea, son situaciones que hay que alertar porque, o sea, el Estado indudablemente tiene estas potestades, estas capacidades, estas facultades estas prerrogativas, pero tampoco puede violentarse derechos, sobre todo el derecho a la legítima defensa, yo diría. Cuando entonces se inician estos procedimientos de oficio hay que advertir en ese sentido, ¿no? Bien, 15.12 y siguiente, orden superior también. Lea, por favor. Artículo Sí. ciento ochenta y Orden cuatro, superior. 185 estamos La hablando. orden superior emitida por un órgano administrativo superior jerárquico contendrá, primero, la designación de las personas interesadas en el procedimiento administrativo o de la persona presuntamente responsable cuando éste tenga por objeto la determinación de alguna responsabilidad. Segundo, las actuaciones o hechos objetos del procedimiento o que puedan construir el fundamento para determinar responsabilidad, tales como la acción o omisión de la que se trate o la infracción administrativa y su tipificación. Tercero, la información o documentación disponible que pueda resultar relevante en el procedimiento. Sin embargo, no, espera, lo leí mal. Tercero, la información o documentación disponible que pueda resultar relevante en el procedimiento. Sin embargo, los servidores públicos podrán objetar por escrito las órdenes de sus superiores, expresando las razones para la tal objeción. Si el superior insiste por escrito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior. A ver, mire, esto en realidad... esto en realidad es concordante con lo que voy a recordar ahora. Acuérdense que cuando hablamos allá, cuando comenzamos este camino de estudiar el derecho administrativo, hablamos de el principio de jerarquía y de subordinación, obviamente dentro de la administración pública, pero enmarcado dentro de los principios de la legalidad, legitimidad y licitud. Mire, yo les pido que tengan presente este artículo, el artículo 185, sobre todo el último inciso que lo acaba de leer Darío, dice, como lo ha señalado, ¿no? Los servidores públicos podrán No, el miércoles. objetar por El escrito miércoles. las No, órdenes dio de sus oportunidad. superiores, expresando las razones para tal objeción. Si el superior insiste por escrito, las cumpliera, pero la responsabilidad recaerá en el superior. A ver. Antes esto indudablemente no estaba en la norma y yo creo que aquí hay una especie de una salvedad para el administrado cuando en sentido de subordinación, ¿sí? O bajo el principio de jerarquía, él se ve Mira a tu esposo. sometido a lo que Pero no, dispone el aparece en la superior. cámara. Pero el superior no puede disponer Ahí. situaciones de arbitrariedades, de ilegalidades, de actuaciones ilícitas.
Eso hay que tenerlo presente. Y aquí está Ay, ay, ok. una salvedad en el Por artículo favor. 185. Eh, Imagínense que Ese se es lo que pida dice. iniciar un procedimiento administrativo por orden superior para sancionar a alguien, para emitir una actuación sancionatoria, sin que el inferior tenga esa calidad, por ejemplo, de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio o gravoso. Y entonces, bajo estas facultades y arbitrariedades, va a hacerlo. No nos olvidemos que también frente a esto está el principio, yo diría No voy a comer por que una el semana. artículo 185 es concordante. Ajá. Acuérdense con Porque el la próxima semana principio de tengo la exámenes presenciales. interdicción de la arbitrariedad. Estoy hablando del Hay que bajar. artículo 18, recuérdenlo y ténganlo presente en esta parte, el principio de la No me interdicción de la respondió. arbitrariedad. Es decir, Me dejó el en blanco. administrador público en ese sentido, jerarquía subordinado podría hacer su objeción, pero por Mandé. escrito, amparado indudablemente en Sí. lo que dice en este momento Y lo peor es que se el lo artículo pedí. 185, el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo. Obviamente que Le si valió. a sabiendas que es una disposición que es legal, que es En mayo, amor, legítima, en que es mayo. lícita, pues o sea, se va a Ajá. oponer, eso podría Pero así es esa man significar conmigo. Así es esa man que está conmigo. incumpliendo también una disposición de autoridad legítima competente. No. O sea, es un tema un poco bastante complejo, Ah, indudablemente, porque claro, luego podrían ustedes decir, mandé. pero el Código Orgánico Integral Penal también ¿Quieres dice que me vaya que quien peor de que me voy incumple ahorita? una orden de una autoridad legítima Estoy comiendo podría doble. Está comiendo su doble. actuación adecuarse al tipo penal de incumplimiento de Porque hace decisiones rato comió también. legítimas. Sí es verdad, pero aquí hay una salvedad en este sentido que les pido lo tengan presente. Es claro la norma cuando dice que puede objetar por escrito. Bien, en todo caso, por lo general, siempre este tipo de procedimientos cuando son de oficio, pues pueden venir por una orden superior. Bien, pasamos a la petición razonada, por favor. Petición razonada. Es la propuesta de inicio del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo y que tiene conocimiento de su objeto. La petición contendrá los mismos requisitos Gatita. previstos para la orden No. superior. De todas maneras, el órgano a Me quien se está dirige pateando la aquí a la. petición podrá abstenerse de iniciar el procedimiento, para lo cual comunicará expresamente y por escrito los motivos de su decisión. Artículo 186. Bien, yo creo que una petición en el orden de aperturar un procedimiento administrativo, si es que hay una negativa, debe de estar debidamente motivada. Puede ser que haya, por ejemplo, un vencimiento de los tiempos, si es que alguien requiere, por ejemplo, un procedimiento sancionatorio y hay un vencimiento, o sea, eso significaría que ya hay una caducidad y por tanto sería inoficioso iniciar un procedimiento en ese sentido. O sea, es imposible, me explico, que se inicien este tipo de actuaciones. Pero hay otras que la administración pública, a sabiendas que debió haber contestado un requerimiento o una petición o era un trámite administrativo, y se hace una petición razonada y por la cual, por ejemplo, se ha configurado el silencio administrativo en razón del 207, pues ahí pues no, es imposible que le pueda negarse a dar una contestación. Si se lo niega por escrito, a sabiendas que ha pasado el tiempo que debió haber contestado, allí se va a perfeccionar el silencio administrativo. Yo diría que tengamos entonces presente al respecto lo que dice el 207 también
de este mismo código. Bien, la denuncia administrativa, por favor, lea, tenga la bondad. Artículo 187. Estamos hablando del texto guía, pues. Denuncia del texto guía, doctor. Sí, La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que puede construir fundamentos para la actuación de las administraciones públicas. La denuncia por infracciones administrativas expresará la identidad de la persona que la presenta, el relato de los hechos que pueden constituir infracción y la fecha de su comisión y cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. La denuncia no es vinculante para iniciar el procedimiento administrativo y la decisión de iniciar o no el procedimiento se comunicará al denunciante. Artículo bueno, 187. tengamos presente, ¿no? Claro que, como dije, las actuaciones previas son una antesala al procedimiento administrativo. Eso tengámoslo presente, porque eso son informes, son actuaciones simples, como dijo Darío, y que son como el sustento para luego iniciar el procedimiento bajo estas formas que hemos señalado, o esta última que es la denuncia, ¿no? Ahora está diciendo finalmente el artículo 187 que como tal la denuncia no obliga a la administración pública a aperturar el procedimiento, es decir, ya es decisión de la administración pública. Ahí sí yo hago una crítica porque puede ser que allí haya, bueno, la figura en el ámbito penal ya no existe, pero en un sentido conceptual sí lo podría decir. Me parecería allí que hay un encubrimiento, podría pasar un encubrimiento de funcionarios públicos porque podrían ellos eh, eh, Solaparse. solaparse, es el término correcto. Muy bien, gracias, Giovanni. Es el término correcto, así pueden solaparse para, sí, tapar o tratar de esconder sus actuaciones que podrían ser ilícitas. Entonces puede ser eso, ¿no? Puede ocurrir estas situaciones y entonces manden al archivo una denuncia, ¿no? Frente a eso, yo diría, ¿no? Claro, el administrador puede ¿Qué? requerir o recurrir a la misma administración Bien, pues. pública para que revise sus actuaciones, pero Igual, si frente no a me este las da tipo ahorita, cuando me de las dé, si es hechos que me las que, da, por ejemplo, yo voy a decir que yo me voy a ir a digo, un podrían pueblito muy lejos constituir y que no voy a una poder atender a ningún infracción cliente. penal, pues tendría que ir a la Así que fiscalía. vean cómo hacen. Si ya la fiscalía archiva investigaciones, allí sí va a haber un enorme problema. Ha pasado, ha pasado. Ha pasado en situaciones muy escandalosas. Y entonces allí, claro que el mismo Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, frente a este tipo de situaciones, deja como una puerta abierta y dice, bueno, se archiva, pero si es que es necesario y frente a nuevos hechos se Son las podría 9. reabrir el caso. Bueno, en la época del señor Lazo, estoy hablando del presidente Lazo, ocurrió una situación de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, una investigación que tenía todos los informes requeridos fue archivada, pero luego, ante la opinión pública, eso fue insostenible y tuvieron que reabrir el caso. Situación, una de las situaciones porque generó luego que algunos funcionarios de ese gobierno fueran procesados y bueno, y familiares también. Pero bueno, en todo caso hay que tener presente estos aspectos relevantes de lo que es una denuncia dentro del procedimiento administrativo. Ahora, una denuncia también implica que alguien de manera deliberada o a través de una intención de causar daño de mala fe, pues denuncia un hecho inexistente.
frente a eso solo para generar un daño. Frente a eso, también el Código Orgánico Integral Penal dice que quien denuncia un hecho que no va a poderse probar o que en realidad lo hizo por mala fe, entonces se va a enfrentar a una denuncia, como le dice el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, se me fue la palabra, en realidad es una denuncia, perdón, no tengo en este momento el código a la mano. Maliciosa, una denuncia maliciosa es el término. O sea, la ha actuado con mala fe. Entonces, eso también es motivo de una investigación, es como una especie de una contradenuncia. Y va a tener que Sí. responder quien ha denunciado, como digo, de mala El otro fe, día la estuve buscando también. inventando un hecho. Hay mucha gente que hace eso en realidad. No, Ahora, una cosa es ser denunciante, que puede ser no. cualquier ciudadano, y otra cosa es la víctima. No necesariamente la víctima está obligada a denunciar. El Código Orgánico Integral Penal dice que cualquier ciudadano que del cometimiento de un delito conozca de ese hecho debe denunciarlo. Sobre todo están obligados a hacerlo los funcionarios públicos. Sobre todo los funcionarios públicos están obligados a poner en conocimiento o denunciar un hecho obviamente constitutivo de una infracción penal. Bien. Eh, iniciado el procedimiento administrativo, iniciado el procedimiento administrativo, se pueden dictar medidas que son en realidad las parecidas a las que ya vimos en las actuaciones previas del artículo 180. En realidad son iguales, solo que hay que tener presente algo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que han estudiado ya el procedimiento coactivo, ahí se habrán dado cuenta, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la medida más común en el procedimiento coactivo? ¿Cuál es la Ahora voy medida a más hacer una común La en el retención procedimiento de coactivo? cuentas. Bueno, pero la preferente, ¿cuál es? A ver, Provisión de enajenar bienes, doctor. exacto. La prohibición de enajenar bienes es una de las medidas más eficaces dentro del procedimiento coactivo. Y aquí están. Las del artículo 189 está el secuestro de bienes, la retención que acaba de decir. A veces la gente habla, ¿no? Y dice embargo de cuentas. No es la palabra correcta. Es la retención de valores. No, no me empujes, por Entonces, favor, gatito, no me hay empujes. que ir ubicando, hay abogados y dentro de los procedimientos coactivos yo he leído, dice embargo de la cuenta. No es el embargo de la cuenta porque esos son bienes en cuanto a bienes reales, bienes físicos. Es la retención de valores que hay en cuentas bancarias. Está la prohibición de enajenar, obviamente, ¿no? Ahí está eh, bienes muebles, bienes inmuebles, le embargan la casa, le embargan el vehículo, Caramba. hay clausura de establecimientos, si usted medidas cautelares, por ejemplo, esas clausuras de establecimiento ahora que me quedo, bueno, no sé si lo hacen en orden político, pero la verdad es que uno se pone a pensar a veces, ¿no? Cómo uno va a un lugar y cómo se está alimentando, si hay en realidad el cuidado, la limpieza que es tan importante, la atención, y entonces ahí viene, por ejemplo, la clausura de establecimientos. Hemos visto en estas últimas semanas cómo se clausuran establecimientos, por ejemplo, donde se expenden alimentos. También lo pueden hacer instituciones, por ejemplo, como los municipios que clausuran locales, establecimientos que no cuentan con los permisos. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos también a través de su ley también puede disponer clausuras porque obviamente no han cumplido con la ley.
para abrir un establecimiento tiene que tener sistemas de seguridad, por ejemplo, contra incendio. Hay suspensiones de actividades, las puede dictar también dentro de una medida cautelar, retención de productos, bienes, desalojo de personas, por ejemplo, son facultades que no solo son medidas cautelares, mire, también están actuaciones previas, por eso le digo, el 189 y 180 es prácticamente lo mismo. Desalojo de personas, y ahí eso hemos visto cómo se lo maneja ahora políticamente también, ¿no? Viene la intendencia, dice, señores, ustedes no tienen permiso para el uso de espacios públicos. Y entonces, desalojo de personas. Bueno, las limitaciones, restricciones de acceso, las administraciones públicas pueden restringir o limitar los accesos a espacios públicos, institucionales, edificios. No lo puede prohibir, pero sí lo puede limitar, o el término correcto es restringir, que no es como anular o impedir que alguien obviamente pueda, por ejemplo, acceder a un espacio público. Eso son, yo diría, estas son limitaciones o restricciones temporales y así deben de ser consideradas, no permanentes. Ahora, cuando hablamos finalmente de estas actuaciones en las que tanto el artículo 180 y el artículo 189 dice, por favor, y esto sí le pido que lo tengan presente y lo resalten, porque más allá de medidas cautelares que se pueden establecer dentro de un procedimiento administrativo, antes sí, como ya lo vamos a revisar en su exposición del procedimiento coactivo, antes sí, con la vieja ley procesal civil que regulaba lo que se llamaba el juicio coactivo, podía el administrador público dictar medidas, por ejemplo, de carácter personal, como la prohibición de salida del país. Hoy día no se puede hacer eso, porque el único que ejerce función jurisdiccional lo dice la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, y lo establece el COA, tanto en el artículo, como digo, tanto en el artículo 180 como en el artículo 189. Por favor, si me puede ayudar, Darío, el COA. El último inciso es donde dice las medidas contempladas en los numerales. Ya, artículo 100, capítulo 2 medidas cautelares, artículo 189, medidas cautelares. Las medidas contempladas en los numerales 14, 19 y 22 del artículo 66 de la Constitución de la República, que requieren autorización judicial únicamente, pueden ser ordenadas por autoridad competente. La solicitud se presentará ante una o un juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancia el procedimiento administrativo, quien en el término de 48 horas emitirá la orden que incluirá el análisis de la legalidad de la respectiva acción. Mire, frente a eso, ustedes que van a exponer, sí sería bueno que revisen, por ejemplo, decisiones de la Corte Constitucional frente a este tipo de actuaciones que se dictaron en viejos procesos coactivos, porque así lo decía el proceso judicial coactivo, como lo decía la vieja ley derogada por el COA. Entonces allí le daba facultades a los administradores públicos que llevaban la coactiva. ¿Para qué? Para dictar medidas de carácter personales que están contempladas en el artículo 66, 19, 19 y 22 de la Constitución. Ahora, el mismo COA dice que no lo pueden hacer directamente hoy día. Y tampoco es cualquier juez, ¿ah? No es el juez penal de turno, el juez de flagrancia, es el juez de contravenciones, el único que puede dictar medidas de carácter personales, como por ejemplo la de prohibición de salida del país.
no lo puede hacer un administrador público. Eso es la vieja ley derogada. Eso lo vamos a discutir. Obviamente vamos a revisar mañana, el miércoles, ¿no? La procedencia a partir de lo que dice el 190 eh, del Código Orgánico Administrativo. O sea, finalmente no es el administrador público sobre pretexto de que se sigan o queriendo seguirse llamando jueces de coactiva, es el juez de contravenciones de la función judicial el único que puede dictar esta medida. Si no lo hace, eso va a ser nulo, es una actuación nula. Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto, por favor. De lo que hemos dicho hasta ahora, de la forma de iniciar el procedimiento administrativo, de las medidas cautelares que se pueden dictar al inicio del procedimiento administrativo. Bien, si no hay más preguntas ya de una u otra manera, hemos hablado de la prueba a partir de lo que dice el artículo 194, el tiempo, la oportunidad, no nos olvidemos que finalmente el 194 en su último inciso dice que no podrá pasar más allá de 30 días de la etapa de prueba. Ahora, ¿quién tiene la carga probatoria en los procedimientos administrativos, sobre todo cuando son sancionatorios, gravosos o disciplinarios? No se olviden, la carga de la prueba está invertida, no le corresponde ni al presunto sancionado, ni al presunto administrador con responsabilidad o a la persona a la que se le ha iniciado un procedimiento gravoso el probar. Es a la administración pública a la que le corresponde. Eso se llama prueba invertida. Es a la administración pública a la que le corresponde. Lea, por favor, el artículo 195, tenga la bondad. Artículo 195. Cargas probatorias. La prueba se referirá a los hechos controvertidos. En todo procedimiento administrativo en que la situación jurídica de la persona interesada pueda ser agravada con la resolución de la administración pública y en particular cuando se trata del ejercicio de potestades sancionadoras o determinación de responsabilidades de la persona interesada. La carga de la prueba le corresponde a la administración pública. En todos los demás casos, la carga de la prueba le corresponde a la persona interesada. La administración pública no exigirá de la persona interesada la demostración de hechos negativos, la ausencia de responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de prueba ilógica o físicamente imposible. Bien, tengamos presente esto en los procedimientos administrativos, sobre todo, como digo, sancionatorios, gravosos, disciplinarios. Quien tiene que probar que el administrado ciudadano particular ha incurrido en esa falta y obviamente tiene que ser sancionado es la propia administración pública. Le mando Y la eso hay foto que a mi mamá. tenerlo clarísimo. En estas Ajá. Y le situaciones digo, en las póngala que como fondo de se ha pantalla iniciado para que vea quién es su hijo procedimientos favorito. administrativos de Y me oficio, por dice, para ejemplo, que vea quién es es su lo hijo que quiero favorito. decir. Me dice, ¿y por qué él Sancionatorio es mi gravoso favorito? eso. Le digo, porque Ahora, yo si voy a son tener dos procedimientos a títulos. petición de Dice, parte del Leticia, administrador, te que es un ganó. requerimiento, una solicitud, quiero un permiso, quiero que la Se administración pública pasa. me dé esta autorización, pues si no ha cumplido, allí pues eso no, allí él es él el que tiene que presentar las documentaciones y a él se le carga la prueba. Tengamos presente estos detalles, ¿no? Finalmente ya hemos hablado cómo se practica la prueba, por ejemplo, pericial y testimonial. Sabemos que lo que ya hemos hablado del 197 cuando lo relacionamos al 137. No hay audiencias obligatorias en el procedimiento administrativo, solo hay la excepción del 197 cuando hay prueba pericial. Bien. Vamos finalmente a pasar al último tema que vamos a analizar y con esto pues cerramos estas clases que iniciamos ya hace algunos meses atrás, 14. que es la potestad resolutoria y cómo termina el procedimiento administrativo. Estamos hablando del artículo 201 y siguiente. Bueno, desde que comencé estas clases también lo dije, ¿no? La manifestación más Uy, amor. general Ahorita no. y cómo se concibe a la administración pública en sus
en sus actividades administrativas, cómo Igual, perdón, como más. emite actuaciones administrativas, es como las establece el artículo 189 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 98, el acto administrativo. Y no nos olvidemos las características, ¿no? Los elementos que configuran el acto administrativo. El primero, que es una declaración unilateral de la voluntad de la administración pública, no del administrador, de la administración pública, que se produce ¿dónde? En la función administrativa. No hay actos administrativos en la actividad privada a excepción de la concesión. Y la más importante para mí, que tiene efectos jurídicos directos respecto al administrado ciudadano particular, directo, tiene un efecto jurídico directo. ¿Desde cuándo? Desde lo que dice el artículo 101, ¿no? Desde que se notifica la actuación administrativa. Ahora, las administraciones públicas, en razón de lo que dice el 202, están obligadas a resolver, de las actuaciones administrativas. El profesor Moreta hace una gráfica en el capítulo 16, dice formas de terminar el procedimiento administrativo. Ubiquen, por favor, ahí está, ¿no? Y cómo terminan las actuaciones administrativas, perdón, los procedimientos administrativos. Terminan en primer término o sí, en sentido general, en un acto administrativo. Y ahí termina el procedimiento administrativo a petición de interesado, de oficio o por responsabilidades o sancionatorio. Lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? También puede terminar por silencio administrativo, solo que hay una excepción, dice, en el procedimiento de responsabilidades. Por favor, vamos leyendo, ¿no? ¿Qué dice el 202, por favor? Lea, alguien me ayuda con la lectura. Artículo 202. Obligación de resolver. El órgano competente resolverá el procedimiento mediante acto administrativo. El vencimiento de los ¿Mande? plazos previstos para resolver no exime al órgano Digamos, falta competente de una su hora todavía. obligación de emitir el acto administrativo. Las administraciones públicas no pueden abstenerse de resolver con la excusa de la falta u oscuridad de la ley. No puede abstenerse. Si se abstiene o no contesta, allí se va a activar el 207. El silencio, el famoso silencio administrativo, que yo creo que en nuestra cultura jurídica administrativa, a partir del COA, recién en realidad se lo está aplicando de manera eficaz. Antes, obviamente, se hablaba del silencio administrativo en la vieja ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto ustedes lo van a estudiar más, indudablemente, cuando estudien práctica contenciosa administrativa, porque finalmente el que resuelve, el que conoce y resuelve del silencio administrativo es los jueces de lo contencioso administrativo. Y bueno, este es el momento entonces oportuno para leer lo que dice el artículo 207, el silencio administrativo, que también es una de las formas en que puede terminar el procedimiento administrativo. Y yo diría que eso es una responsabilidad de la administración pública, porque ahí nace una figura jurídica que se llama aceptación tácita de lo requerido o solicitado, es decir, hay una aceptación tácita de la administración pública. Y no le queda otra cosa de justamente eso, de emitir un acto resolutivo administrativo en sentido favorable. Si no lo hace, más grave para la administración pública. Primero, porque el 202 le dice, administrador público, tiene que resolver usted. No es que no, que por aquí que tiene que resolver. Y para eso también hay tiempo. El 203 dice que tiene un mes para resolver. Obviamente se entiende y se colige, ¿no? Una vez terminada la etapa de prueba de los 30 días dentro del procedimiento administrativo. Terminada esa etapa, le vienen los 30 días. Ahora, puede ser que la administración pública diga, ya que sí,
que unos días más, ya, y entonces se acoja al 204 y entonces le va a ampliar un mes más, pero a partir de ese mes más se activa el 213. Todo esto es una concatenación en realidad, ¿no? Del estudio del procedimiento administrativo. Aquí no hay nada que inventar en realidad. Si ustedes se dan cuenta, todo es como un orden concatenado. Entonces ahí se activa el 213 que ya lo hemos dicho también, lo analizamos también ya con antelación, que es una de las formas en que termina el procedimiento administrativo. Se llama la caducidad. Si la administración pública no resolvió pasando los 2 meses, operó la caducidad. Y no le queda otra cosa sino emitir un acto resolutivo favorable. Así lo dice el artículo 208 del Código Orgánico Administrativo. Vamos a leer en este momento el 207, por favor. Si alguien me ayuda con la lectura. Artículo 207. Bueno, sección 1, silencio administrativo. Artículo 207, silencio administrativo. Los reclamos o pedidos dirigidos a la administración pública, con excepción de las solicitudes de acceso a la información pública, deberán ser resueltos en el término de 30 días, vencido el cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva. Para que se produzca el silencio administrativo, el acto administrativo presunto que surja de la petición no debe incurrir en ninguna de las causales de nulidad prescritas por este código. Ya, las causales de nulidad son las del 105. O sea, sobre pretexto de silencio administrativo, usted no le va a pedir a la administración pública, oiga, ya, ¿sabe qué? Yo le pedí que usted se pronuncie para que usted me dé esta licencia, este permiso, esta autorización, ¿sí? Eh, y pasó el tiempo y usted no me ha contestado. Entonces, por tanto, pero el silencio administrativo y tiene que haber una aceptación tácita, es decir, un pronunciamiento favorable. Tampoco es que así, o sea, eso podría terminar en una leguleyada obviamente, en un fraude que puede armar el administrador o un abogado que obviamente pretendiendo forzar lo que dice el 207 pretenda, eh, eh, pretenda de la administración pública obtener un acto favorable si es que éste no ha cumplido con los requisitos. Lo que debemos entonces entender es que debe Si haber viene a dejar dinero, por actuaciones, supuesto, hermana. perdón, las peticiones que Ah, haya eres hecho Shalom. el administrado Le dije ciudadano que es mi hermana Marta. particular y que luego constituyan silencio administrativo, es que esas peticiones sean legítimas, que esas peticiones sean lícitas, que estén conforme a la ley. Es lo que yo digo. Si ya alguien pidió un permiso, por ejemplo, para aperturar un local al municipio y cumplió con todos los requisitos, allí está. Oiga, usted me pidió todo esto, que pague todas estas patentes, que pague estos impuestos, que llene este formulario, que presente estos documentos. Todo le he presentado. Tengo las autorizaciones, he cumplido con todos los requisitos, por ejemplo, de los medios de seguridad, el cuerpo de bomberos. Aquí tengo todos los informes. Y la administración pública no le ha dado la respuesta. Y le da largas y largas. Y pasó más del tiempo que dice la norma. En ese caso sí ha operado el silencio administrativo. Es decir, hay que ver los escenarios, pero usted no puede forzar un silencio administrativo cuando usted sabe que es constitutivo de una actuación nula, sobre todo de la que dice el 105 del COA. Peor aún, más grave aún, si esas actuaciones son constitutivas de infracción penal. Ya dice, bueno, yo le, aquí está, me han iniciado esta investigación por peculado, pero aquí está, yo ya restituí el valor. Por tanto, le pido que me conteste. Y la administración pública nunca le va a decir, oiga, ya ha restituido el valor, usted está exento de responsabilidad. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, hay que tener presente que el silencio administrativo
se configura cuando las actuaciones, los requerimientos, las peticiones son legítimas, son lícitas, son procedentes. El administrado debió haber tenido una respuesta de la administración pública en el tiempo que dice el 207. ¿Cuánto es ese tiempo, señorita Vivian Numerable? ¿Cuánto es el tiempo que dice para que se dé una respuesta al administrado si no ha operado el silencio administrativo? Señorita Numerable, No recuerdo muy bien, pero sería solo de días. pero lo acaba de leer su compañero, lo acabamos de decir. ¿De qué artículo estamos hablando en este momento? Disculpe. Sería de 30 días. Sí, 30 días que dijo. ¿De qué artículo estamos hablando? Disculpe. El artículo 207. Bueno, entonces, el 207 en efecto, ¿no? 30 días para dar una respuesta. A ver, señorita Mónica Camacho, ¿de qué estamos hablando? 30 días, plazos o términos. Señorita Camacho Villegas, Buenas noches, doctor. Disculpe, se me entrecortó, no le puedo escuchar. ¿de qué De la- estamos hablando de los 30 días? ¿De plazos o términos? Según el artículo 207, el silencio administrativo sean 30 días. ¿30 días de qué? A ver, señorita Sánchez. Es un término de 30 días. 30 días términos para que le dé una respuesta. Ahora, esto es en un sentido general porque puede ser que haya normas específicas, puede ser que el municipio de un procedimiento administrativo, como por ejemplo de un permiso, tenga su norma, su reglamentación interna, lo que es concordante, por ejemplo, una ordenanza al CODOTAC, que es la norma que rige a los gobiernos seccionales, puede ser que haya un término que sea adicional, no sé, no son los 30 días, son 45 días, son 60 días, eso depende de la normativa interna. O sea, lo que debo dejar claro es que si dentro de un procedimiento administrativo que se ha iniciado no se ha dado una respuesta, sobre todo cuando son procedimientos administrativos a petición de interesado, es decir, el ciudadano administrado hizo una petición y no ha tenido una respuesta, aun cuando ha cumplido con todos los requisitos. Y si esa administración pública no tiene una normativa que diga, sabe que el tiempo para darle respuesta son 40 días, el tiempo para darle respuesta son 25 días, el tiempo para darle respuesta son 90 días, entonces ahí se debe acoger a lo que dice el COA, que dice 30 días términos. 30 días. Ahí no hay vuelta que dar. Es clarísimo. Salvo que esa institución tenga dentro de su propia normativa especial tiempos adicionales. Por lo general, la administración pública central, es decir, el ejecutivo, tiene que acoger esto que dispone el COA, el 207. Ahora, si operó ese tiempo, yo digo, ¿cómo usted prueba el silencio administrativo? Esto ustedes lo van a estudiar indudablemente en sus clases de práctica contenciosa administrativa, porque allí estudiarán la acción por silencio administrativo. Eh, es el documento, acuérdense en que yo lo dije cuando hablamos de la recepción del documento dentro del procedimiento administrativo. Eso lo hablamos en clases pasadas, acuérdense cuando hablamos de la recepción del documento en el procedimiento administrativo. Estamos hablando del artículo 138 exactamente. Aquí cabe el artículo 138. Ese documento de recepción que tiene que tener el día, la hora, el año, es decir, las fechas exactas.
quién recibe, la institución, los anexos, la recepción. El documento de recepción no es un documento de mera formalidad, es un documento sustancial, es decir, es dentro del procedimiento administrativo. El documento de recepción es sustancial porque con ese usted va a aprobar, por ejemplo, una etapa, va a aprobar una circunstancia, un hecho dentro del procedimiento administrativo. O también le va a decir a la administración pública, un momentito, mire, aquí está el documento, de fecha tal, recibido por tal persona, con todos estos anexos, y no tuve la respuesta. Operó el silencio administrativo. Han pasado más de 30 días de lo que establece el Código Orgánico Administrativo del 207 y no me dio una respuesta. Después de eso viene la administración pública y le niega, más grave aún para ellos, porque el 208 dice que la falta de resolución en procedimientos de oficio, ¿sí? La administración pública no le queda otra, y sobre todo en procedimientos promovidos de la persona interesada, el 209, no le queda otra que emitir actuaciones resolutivas favorables. Porque si no, el administrado, el ciudadano particular, con esa documentación, con el escrito presentado, la razón de recepción, va a ir ante el juez de lo contencioso administrativo. Ahora, bueno, este es un tema ya de clase procesal y que no puedo ahondar tanto en detalles, pero en sentido general lo puedo señalar, ¿no? El Código Orgánico General de Procesos determina en el 326 que una de las competencias dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el 326, eh, está la del silencio administrativo. Y esto es concordante con el artículo, un momento, 370, sí, 370 del mismo Código General de Procesos, la ejecución por silencio administrativo. Es decir, esa es la administración pública finalmente la que ante una falta de respuesta, ante la inobservancia del derecho de petición, que es lo que los jueces contenciosos administrativos van a observar, van a verificar si no hubo la respuesta ante un derecho de petición legítimo, como he dicho, lícito, porque usted tampoco puede pedir cosas ilícitas o ilegítimas si a usted no le corresponde, o usted está pidiendo actuaciones ilícitas, pues, eso es imposible. Entonces, son los jueces de los contenciosos administrativos los que van finalmente a resolver. Ahora, como tal, el silencio administrativo es un mandamiento de ejecución. Ojo con lo que estoy diciendo porque aquí está en el 207. Cuando hablamos de mandamiento de ejecución, en realidad no es un proceso judicial. Eso quiere decir que los jueces de lo contencioso administrativo, lo que van a ver es que se haya cumplido con los requisitos del 207, que haya la declaración juramentada que dice el 207 de que no se le dio una respuesta en el tiempo que establece de los 30 días. Y entonces los jueces lo que van es a disponer que la administración pública cumpla con lo peticionado o requerido por el silencio administrativo que se ha perfeccionado. Por tanto, no es un juicio, no es un procedimiento ordinario. Lo que dice el 371 es de que si se trata de ejecución de un acto administrativo presunto, el juzgador convocará una audiencia para oír a las partes. Es lo que se llama,
ustedes esto lo van a estudiar en práctica contenciosa, es una audiencia de puro derecho, así se llama. No es una audiencia como en el procedimiento ordinario que tiene dos fases, ¿sí? La preparatoria, la audiencia de juicio. No, tampoco es una audiencia del procedimiento sumario que concentra todo. No, el 370 está diciendo que es una audiencia, obviamente, para escuchar en cuanto a un mandamiento que se llama de ejecución. Es decir, no hay allí dentro del proceso, perdón, no hay allí dentro de la actuación de los jueces contenciosos administrativos que puedan ellos aperturar y convocar a las audiencias que ellos consideren. No, es una audiencia solo para establecer que se haya cumplido con el mandamiento de ejecución. Es lo que dice el 207 del Código Orgánico Administrativo. Ahora, concordante esto con el 208 y 209, la falta de respuesta de la administración pública, sea de oficio o a petición de parte, le va a generar una responsabilidad y no queda otra sino de emitir un acto administrativo bajo el principio de favorabilidad. Es decir, tiene que emitir la actuación favorable. Si no lo hace, eso, por ejemplo, se lo podría considerar extemporáneo. Ha caducado la facultad de emitir el acto administrativo. ¿Cuánto es el tiempo que tiene la administración pública para resolver Kevin Jaramillo? Dígame, doctor. ¿Cuánto es el tiempo que tiene la administración pública para resolver? Estamos hablando de los 30 días. 30 días, ¿no es cierto? Exacto. Pero para que opere la caducidad, ¿cuánto es el tiempo? A ver. A ver, señorita Génesis Moreno, ¿cuál es el tiempo? Esto es concordante del 208, es concordante con lo que ya hablamos del 213. En este caso, ¿cuánto es el tiempo que tiene para pronunciarse la administración pública? De lo contrario, operó la caducidad. Señorita Moreno, no le escucho. A ver, Byron Suárez. Opera la caducidad a los 60 días o a los 2 meses. ¿Me escuchó? El 213 dice 2 meses, no contados a partir de la expiración del plazo máximo. Miren, qué importante esto que nosotros dejemos claro, ¿no? Porque en principio el legislador está diciendo, y es concordante el 203 con el 207, está diciendo que tiene un tiempo para resolver de 30 días. Pero la administración pública, ojo con esto, le puede decir, a ver, sí, pero yo tengo un tiempo adicional de 30 días, pero para eso el 204 dice que la administración pública tiene que haber dicho, a ver, voy a ampliar el tiempo. Si no amplió el tiempo, Ándalo, debe pedir a operó mamá. el silencio administrativo del 207. Operó. Ahora va a decir, sí, pero es que yo dispuse que se amplíe el tiempo. Disculpe, ¿y cuándo me notificó a mí de la ampliación del tiempo? No me ha notificado. Por tanto, ¿se dan cuenta? Ha operado la caducidad. Esto es un Oye, juego apesta. en un orden jurídico. Aquí se relaciona el 203, el 204, el 207, el 208 y el Yo 213. estoy viniendo ese Aquí pañal, hay entonces. un juego entre todos estos Aprovecha y bótalo con la artículos. basura. Porque claro, la administración pública le va a decir, pero no ha operado el silencio administrativo que yo tengo 60 días. No ha operado.
Pero disculpe, usted me tiene que haber notificado a mí de la ampliación del tiempo, porque tanto plazo o término, si se amplían, usted me tiene que haber notificado. Usted me notificó. A ver, ¿dónde está ¿Qué? la razón de la notificación? No Son las existe. 9:47 Por de la tanto, noche. usted tenía era 30 días. ¿Se dan cuenta? A ver, dígame, Darío. ¿Qué tal, doctor? Eso es como cuando la persona interesada dentro de un procedimiento administrativo pide prórroga dentro del término de sus pruebas. Puede ser. Puede pedir prórroga, claro, y tiene que ampliar en la administración pública. Aquí lo que se discute es que sean plazos o términos por los tiempos que se vayan a ampliar, tiene que haberse notificado. De lo contrario, allí eso se hace ineficaz. Es lo que dice el 208. Esto es concordante con lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Si no hubo la respuesta y la notificación debida, operó la caducidad. Y opera la caducidad es imputable a la administración pública. Es responsabilidad de la administración pública. Ahí a veces pasa muchísimos casos, ¿no? Que ahí por el desconocimiento vienen y actuaciones caducadas las pretenden imponer la administración pública. Pero si finalmente allí hay un abogado y ellos dicen, no, ahí está la resolución. Sí, disculpe, pero usted me ha emitido esa resolución extemporánea, ha caducado el tiempo para emitirla. Sí, pero ahí está, yo ya le notifiqué. Ah, ya, entonces yo voy a tener que impugnar. Y ahí es que se activan las reglas del 207, no se olviden. Las reglas del 207, sobre todo del numeral 3, la vía judicial. Entonces usted podría impugnar en la vía contenciosa administrativa. Obviamente usted decide. Si agota la vía administrativa, impugna a través del recurso de apelación, el recurso extraordinario de revisión, que establece los artículos siguientes, que es el 224 y el 232 del COA. Usted agota la vía administrativa de impugnación, si no, usted se va directamente a la vía judicial si es que pretenden imponerle un acto resolutivo caducado. Ha pasado y pasa mucho en la administración pública. Son situaciones arbitrarias donde la administración pública pretende imponer actos resolutivos caducados. Entonces ahí un abogado que haya estudiado, que conoce los tiempos, sabe, ya, usted me quiere ejecutar ese acto. Usted dice que el acto está en firme. No, y me han negado los recursos, o sabe que yo no voy a perder el tiempo en agotar los recursos y voy a ir directamente a la vía judicial. Lo que hay que tener presente es que esas reglas para impugnar en la vía judicial están a partir de lo que dice el Código Orgánico General de Proceso, es decir, el artículo 306 y 326. Los tiempos para impugnar en la vía contenciosa administrativa un acto resolutivo de carácter administrativo que tiene efecto jurídico directo son 90 días. Artículo 306, numeral 1. 90 días término tiene para impugnar en la vía judicial de lo que usted me está preguntando, Hola, 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 Darío. hola, hola. Bien. Hola, 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 hola. Vamos Doctor, a, si la hay alguna duda. pregunta, sí. Sí, doctor. Bueno, es muy simple y pequeña. Lo que pasa es que yo tengo en la cabeza si Contraloría podría sancionar al funcionario que dio paso, dio oportunidad al silencio administrativo o a la caducidad, A o ver, no. la administración pública, eso pasa mucho, ¿ah? Muchas actuaciones de la Contraloría terminan en el contencioso administrativo. Yo entiendo lo que usted me está preguntando. Lo que yo le puedo decir es que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado también establece tiempos para, por ejemplo, emitir informes de responsabilidades, los informes que emite luego de los exámenes especiales. Y para eso hay también un tiempo. El tiempo es de 180 días. Entonces, si se pasa ese tiempo, la administración de control, es decir, hablamos de la Contraloría General del Estado, cayó en caducidad. Ellos te van a querer imponer la resolución y ha pasado. Es más,
Si ese informe de responsabilidad dice que te van a glosar, te van a imponer la glosa, te van a pretender ejecutar la glosa. Y entonces ahí tú tienes 90 días para demandar. Y esto lo van ustedes a estudiar. Miren, esto es un tema que se va abriendo, ¿no? Esto es una puerta que se va abriendo, que se va abriendo. Yo no le puedo dar todo, o sea, es imposible. Yo aquí lo que estoy hablando es del procedimiento administrativo. Pero si ya me voy al proceso contencioso administrativo, este es un tema que ustedes ya tienen que estudiar, es lo procesal que todavía les falta, el COGEP. Voy a hablar, Por amorcito, eso para es que hagan que silencio. a mí me sorprende esos Voy a hablar para que hagan estudios ahora que silencio. quieren hacer estudiar derecho en pocos meses. No sé, es un tema, para Ahorita mí me no. parece escandaloso. Eso va a terminar mal. Entonces, decía que la Contraloría, entonces demandan a la Contraloría y los jueces le van a decir, un momentito, Contraloría, ¿cuándo usted emitió el informe? Al día 181, no hay nada que hacer. Aquí operó la caducidad y se la van a declarar de oficio. La Dame unos caducidad 5 minutos. se declara de oficio. La prescripción no. Esa es la diferencia. La caducidad se declara de oficio. La prescripción se la debe de alegar. La prescripción usted la tiene que probar. La caducidad va en un efecto isofacto. A ver, disculpe, ¿cuándo usted emitió este acto resolutivo? Contraloría, ¿han pasado cuánto tiempo? Dice el demandante que han pasado 182 días. No hay nada que hacer. Operó la caducidad. Sí, pero que él es responsable. Señor, todo puede decir, pero operó la caducidad. Entonces, la caducidad es una de las formas que termina el procedimiento administrativo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una consulta, doctor, y es con Claro. respecto, no sé si se recuerda, al año pasado hubo por enero un problema con unas canteras contaminadas en Vía La Costa, ¿no? Ujú, Ahora, claro. ya, yendo directo a ese ejemplo, yendo al punto, ok. Si el municipio entonces deja caducar el proceso sancionatorio de ese oficio, Procedimiento. procedimiento, ya, contra la cantera, entonces posteriormente los moradores, los cuales son afectados, ya, en ese momento presentan un reclamo formal. En ese reclamo se exige en sí la revocación de las licencias de esa misma empresa. Y el municipio, digamos que no contesta en Pues, en el término de 30 días. La pregunta es, y aquí va, en sí está operando silencio administrativo a favor de los moradores para ejecutar una revocatoria en los ya, permisos ya, claro. o prevalece la línea jurisprudencial A ver, sí, de la Corte Nacional en el cual dicta que sí. el silencio administrativo no puede lesionar derechos legítimos de terceros. Porque si es A así, ver, entonces no encuentro sentido. La pregunta es esta, es que no le encuentro sentido a esta partecita si no se aplica directamente a esto porque está afectando. ya, Esa es mi pregunta. ya. Bien. Muy interesante tu pregunta. Primero aclarar que las licencias no las dan los municipios, sino eso le corresponde al ministerio respectivo, creo que es al Ministerio de Ambiente. Bueno, como han eliminado tantos ministerios, no sé si exista este todavía. Ahora, el municipio es la que, como lo has dicho, debe otorgar los permisos correspondientes, ¿no? Una vez que han obtenido estas licencias. Y ahí hay un tema muy complejo, indudablemente, pero como tal, hay que ver, ¿no? El procedimiento administrativo allí, ¿quién lo aperturó? Es un procedimiento administrativo de oficio. ¿Quién comparece? Y en este caso hay terceros interesados. En este caso hay terceros interesados que podrían plantear, obviamente, una afectación por sus derechos. En este caso, está señalando por cuestiones ambientales y que la administración pública debe de darle una respuesta. Ahora, nosotros sabemos que existen y pueden intervenir los terceros dentro de un procedimiento administrativo. Y ya lo dijimos en clases pasadas. Es más, lo señalé que podríamos hablar de las tercerías ahora
en cómo es en el procedimiento coactivo, los terceros interesados, pero dice, ¿qué dice el artículo 151? Lea usted, por favor, usted mismo. 151 del COA, ¿verdad? ¿Sí? Un segundito. Ahí está la respuesta. Artículo 151. Terceros interesados. Si el resultado del procedimiento tiene efectos jurídicos constitutivos para un tercero, este será llamado a participar en calidad de persona interesada para que ejerza sus derechos en el término de 5 días. El acto administrativo en un procedimiento administrativo no tiene efecto con respecto a la persona interesada que no haya sido llamada de conformidad con este código, sin prejuicio de su derecho a impugnarlo. O sea Ahí que está. En realidad no le va a operar el silencio administrativo, pero tiene un derecho de impugnar. Ahora, él puede, A ver, déjame eh, decirle que no. es eso que se puede quedó ir, en nada eso el año pasado y eso ahí está, parecía pues, pero él corrupción. puede, obviamente eso lo puede resolver un juez indudablemente. Yo creo que ahí hay ya un tema constitucional. Podría intervenir, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos intereses de por medio, indudablemente si le han otorgado licencias ambientales es porque ¿quién otorga las licencias? ¿Es el municipio? No, pues es el gobierno central. Es el gobierno central el que está otorgando esas licencias. Y por tanto, por allí hay un tema complejo, indudablemente, ¿no? Pero podrían hacerse efectivas las actuaciones. Si, por ejemplo, yo digo, no, a mí cabe una acción de protección, un medio de impugnar. Yo lo que Doctor, disculpe, lo interrumpo. Está saltándose su audio. Se está estoy hablando en este cortando y avanzando. momento es a ver, y ahí me escucha, ¿me escucha ahí? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, lo que decía es que, a ver, bueno, es que se pueden discutir muchísimas cosas, Egas, en realidad, por ejemplo, para mí este tema no es ya de orden administrativo, es de orden constitucional. Debería interponerse una acción, por ejemplo, de protección para asegurar el derecho allí, porque hay una afectación indudablemente al buen vivir. Entonces, claro, podría decirse que se, los jueces van a decir, no, pero esto es un tema administrativo, vaya entonces al contencioso administrativo. Ahí también hay que ver, por ejemplo, cuándo se otorgaron los permisos, cuándo se notificó el acto resolutivo, porque para ir al contencioso administrativo usted tiene un tiempo, porque si se le fueron los tiempos, que son 90 días, también le van a decir, un momentito, usted ya no tiene chance aquí de impugnar, operó la caducidad. Y más aún si es un tercero, porque el procedimiento le está diciendo, oiga, sí, pues usted tiene un tiempo aquí. Claro, usted tiene el derecho de impugnar. Eso no se lo va a quitar porque es claro lo que dice el 151. Pero que usted me diga que frente a eso podría perfeccionarse el silencio administrativo es bastante complejo. Es indudablemente complejo, pero O con es una lo que yo le reforma no puedo se decir. podría arreglar esa parte. Bueno, planteé ahí, pues, a través de su trabajo de titulación, una reforma ahí al 207 y al Disculpe la pregunta que le hago 151. avanzando a futuro. ¿Sí sirve esa tesis para plantear ese tipo de situaciones o Yo creo simplemente que quedaría sí, en es viable, pero hay pronunciamientos indudablemente, ¿no? En cuanto a el silencio administrativo. Pero en este caso, si usted me pide mi criterio, para mí es un tema constitucional. Pero bueno, es un tema de discutir. A ver, dígame, señora Puebla. Hola, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bueno, en cuanto al tema de que usted dice sobre, se estaba hablando sobre el ejemplo del compañero de los permisos ambientales. Bueno, yo trabajé en el Ministerio de Ambiente como jefa de manejo documental, o sea, lo que es recepción y archivos. Bueno, pues entonces ya nos va a Sí, decir que ahí es que se generan las licencias ambientales. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando es una solicitud de licencia ambiental, para ello los estudios determinan referencia a estudio de impacto ambiental que la empresa que está solicitando la licencia la solicita si está dentro de lo que es
el orden de la ciudad y competencia del municipio de Guayaquil, se la aprueba, sino sería a nivel de provincia la prefectura del Guayas. En el caso de que ninguna de las dos puedan tener esa competencia por o en motivo de incumplimientos en anteriores permisos ambientales, ya lo hace el MATAE, o sea, el anterior MAE, pues no, ahora se llama MATE. Entonces, las instancias tienen el mismo valor, solo que siempre que se cumplan los lineamientos, ¿no? Porque el órgano rector que siempre está auditando y vigilando el tema de las licencias es el Ministerio de Ambiente y Agua, pues, ¿no? Eso es lo que yo quería contar. Bien. Bueno, en todo caso, ahí debemos aclararlo. Hay dos procedimientos administrativos, uno que inicia en el gobierno central a través del ministerio y otros que son permisos en realidad que otorga el municipio. Pero para mí, el acto resolutivo como tal se genera en el ministerio. Bien. Así es, doctor, así es. Sí. Bien, vamos a avanzar, por favor. El desistimiento de lo que dice el 211, ¿no? Cualquier persona puede desistir de un procedimiento administrativo que haya presentado, sobre todo a petición de parte, la misma administración pública puede desistir, pero en el caso, dice, de la persona interesada, no podrá volver a presentar una petición frente a los mismos hechos, objetos o causas. El abandono, debo destacar aquí, ¿no? Eso es imputable al administrado ciudadano particular. Él es el que responde frente al abandono, es decir, el administrado, sobre todo esta figura del 212, es cuando el administrado ciudadano particular hace requerimientos a petición de parte. Es decir, él como administrado hace un requerimiento de las formas que he dicho, que pueden ser tantos, ¿no? Y si no ha cumplido con requisitos, le van a dar un tiempo y si no lo hizo, el máximo para haber dado una respuesta Mi o amor, haber no puedo despegarme de intervenido aquí. o contestado a la migración es 2 meses, dice el 212. Si pasó este tiempo, le van a decir, señor, qué pena, sí, pero aquí están los papeles, sí, pero ha pasado más de los 2 meses y operó el silencio, perdón, operó el abandono. Y por tanto, ahí le van a archivar el expediente, la petición y archivado, ya no hay nada que hacer allí. Ahora, la otra forma que lo he dicho, ¿no? Y que insisto, es la caducidad. La caducidad es una de las formas que termina el procedimiento administrativo y ese es imputable a la administración pública. No nos olvidemos, el abandono es imputable al administrado. La caducidad se la imputa a la administración pública. Si ésta, llevando un procedimiento administrativo de oficio, por ejemplo, un procedimiento sancionatorio, no resolvió en el tiempo que establece la norma. Puede ser que su norma especial, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial que establece el régimen disciplinario. El Consejo de la Judicatura ha establecido toda una reglamentación para el tiempo para sancionar a jueces, fiscales, defensores públicos, por ejemplo. Entonces, eso pasa un año. Entonces, ellos tienen un tiempo adicional y se amparan en su reglamentación. En el Código Orgánico de la Función Judicial tienen su propio régimen disciplinario. No nos olvidemos que el COA regula el procedimiento administrativo en sentido general, pero a excepción de normas especiales que tengan su propia regulación. Eso hay que dejarlo claro. Pero en todo caso, la administración pública, y como dije, esto es concordante con el 203, aplicando el 204 siempre y cuando se haya notificado de la ampliación del tiempo. Si pasado este tiempo, dice en 2 meses contados a partir de la expiración del plazo máximo, operó la caducidad. Operó la caducidad y eso es responsabilidad de la administración pública. Bien, las actuaciones imposibles que no se pueda, una actuación que haya requerido el administrado ciudadano particular, imposibilidades en cuanto a peticiones o terminaciones
imposibilidad material de continuar por causas imprevistas o peticiones que no hayan sido concordantes dentro de, de la norma y que se pretendan a través de un procedimiento administrativo, pueden ser peticiones imposibles y por tanto no le van a dar trámite y allí va a terminar también el procedimiento administrativo. Finalmente es lo que llamamos la terminación convencional, siempre y cuando sean, perdón, siempre y cuando sean actuaciones legítimas, ¿no? Y peticiones legítimas dentro, ¿dónde hablamos de terminación convencional? Hablamos de terminación convencional es porque hay de pronto un acuerdo entre las partes, qué sé yo, nació eso de una contratación, nació a través de un, no sé, de una relación laboral, y entonces hay un acuerdo allí, una terminación convencional. Acuerdan las partes terminar. Estamos hablando del 216 del Código Orgánico Administrativo, es decir, allí puede terminar. Por lo general, actos contractuales, por ejemplo, los contratos de la administración pública, terminan en estas bajo estas características, terminaciones convencionales. Pero lo que sí debo de aclarar es que la administración pública, bajo las prerrogativas que, por ejemplo, le da la LOCEP cuando hace contratos de servicios profesionales, o las prerrogativas que le da la Ley Orgánica del Servicio Nacional para la Contratación Pública, es decir, el tema de obras, por ejemplo, pueden terminar en una terminación concluir en una terminación unilateral del contrato. Es decir, la administración pública tiene esa prerrogativa, dar por terminado un contrato de manera unilateral. Es decir, no necesita de la autorización de un juez, no necesita de la voluntad de a quien ha contratado, por ejemplo, el contratista. No necesita en realidad y entonces va a dar por terminado el contrato. Sin embargo, el 216 del COA nos dice que puede haber una terminación convencional. Si alguien me ayuda, por favor, leyendo. $216, por favor. Terminación 216, convencional, doctor. terminación convencional. Sí. Lele, compañero. Terminación convencional. Se puede terminar un procedimiento mediante convenio entre la administración pública y la persona interesada, siempre y cuando no sea contrario a la ley y verse sobre materias que sean susceptibles de transacción. Dado el acuerdo de conformidad con el ordenamiento jurídico, se debe terminar el procedimiento. Si no se llega a un acuerdo, el procedimiento seguirá su curso. Bien, a ver, cuando no se llega a un acuerdo, finalmente los que resuelven, eso va, todo contrato de la administración pública, sea contrato de servicios profesionales, contratan un médico, un psicólogo, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, la forman, le van a hacer un contrato y una de las cláusulas dice, oiga, yo le puedo terminar unilateralmente el contrato. Eso está en los contratos del administrativo, el contrato privado no ocurre así. No ocurre así, porque si se alteran las reglas, por ejemplo, eso se llama despido intempestivo, por ejemplo, y eso lo regula el Código del Trabajo. Pero acá, si son servicios profesionales, lo regula la Ley Orgánica del Servicio Público, pero le está dando esa prerrogativa. El legislador ha dado esas facultades extraordinarias a la administración pública de dar por terminado unilateralmente el contrato. Pero también esos contratos de la administración pública tienen una cláusula convencional para solucionar conflictos en sentido del arbitraje y la mediación. Y entonces dice, oiga, antes de usted ir ante un juez,
primero pase por un centro de mediación. Es lo que justamente les he pedido que vayan a la charla de mañana. Entonces, esto termina en un centro de mediación y arbitraje. Hay instituciones, no todas, pero hay instituciones que tienen sus centros de mediación y arbitraje, como por ejemplo la prefectura, que es la oportunidad que ustedes tienen de escucharlo mañana al director. Obviamente, son procedimientos en realidad, y ahí se va a firmar un acta de mediación, una terminación convencional, como se llama, pero también si no se da una imposibilidad de acuerdo, y allí donde usted va a terminar en el contencioso administrativo. Finalmente, si hay una imposibilidad de acuerdo, va a terminar ante el contencioso administrativo. Bien, nos quedan pocos minutos. Vamos a revisar el último tema, por favor. No sé, estoy aquí tratando de cerrar algunos. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Mire, yo tengo alquilado un local donde funciona mi negocio. El día de hoy recibí una llamada por la dueña del local queriéndome, bueno, pidiéndomelo porque dice que hay una persona que le ofrece mucho más dinero. Yo tengo un contrato firmado y notarizado. Ya, pues la ley de Entonces, inquilinato, en este caso, las leyes, en este caso dice que usted tiene 90 días, pues, ¿no?, para salir de ahí, si es que ya quieren dar por terminado el contrato. no, o sea, yo no quiero terminar nada, sino que ella dice que hay una persona que le está ofreciendo más plata y que quiere que le desocupe. Yo recién teniendo 3 meses en el local y teniendo mi contrato Ya, firmado y notariado y aparte, ¿cómo es que se llama? Habiendo cumplido con los pagos normales, ¿no verdad? ya, pero Y entonces, habiéndome a ver, endeudado con un montón de maquinarias, ¿no verdad? eso podría llevar a un centro de mediación. Ujú. Podría usted aplicar ahí la mediación. Pero en último de los casos, usted tiene allí 3 meses, ¿no? Ujú. Mm, chus. Pero podría ir a la mediación. Y en el inquilinato no me podrían dar, porque yo, o sea, yo tengo un contrato firmado por un año y no he incumplido Es que no nada. sé la cláusula del contrato, pues si dice O que... sea, tres cláusulas que dicen que me podrían sacar. La número uno es que yo incumple en el pago. La número dos es que yo su contrato, su arriende. O la número tres es que yo ponga productos que puedan ser Claro, y ninguna de las tres ha incurrido. ninguna de las tres, sino que ella Claro. dice que hay una persona que le Entonces, ofrece ya, más dinero y que me no, quiere sacar porque le eso no ofrece más funciona dinero. así. Tendría, por eso le digo, al centro de mediación, si no eso ya el mismo mediador tendría que derivar. Mañana pregúntele al mediador. Oportunidad de escucharlo, ¿ah? Interesante. Chévere. Bueno, vamos a terminar nuestro último tema, ¿no? Que lo he dicho en muchísimas clases y que pido que lo tengan presente porque es tan importante, porque esto es parte del efecto jurídico del acto administrativo. Las reglas de impugnar, y yo creo que siempre tenemos que tener presente el 173 de la Constitución, porque es la garantía constitucional que nos permite impugnar toda actuación administrativa, sea por acción o sea por omisión. Yo tengo el derecho de impugnar, dice el 173, y ese derecho no me lo quita nadie. Así dice la Constitución en el 200, perdón, en el 173, el derecho de impugnar. Y este derecho es concordante con las reglas del 217 que la hemos estudiado ya en varias clases pasadas. Bueno, en todo caso, están allí, ¿no? Y estas reglas de impugnación indudablemente determinan eh, interponer los recursos que establece la misma norma, el COA, que son los recursos de apelación y extraordinario de revisión. Hay una diapositiva que yo en esta resumo esto, les pido que lo tengan presente, esto les va a servir hasta cuando estudien procesal, procesal constitucional y procesal contencioso administrativo. Entendiendo el 217, se activan dos medios para impugnar, en sede administrativa, en sede judicial. En sede administrativa, el recurso de apelación, el 224, que ya lo hemos leído en clases pasadas, dice que eh, notificado el acto resolutivo, usted tiene 10 días, términos a partir de
la notificación del día siguiente de la notificación para interponer el recurso de apelación. Ahora, negado el recurso de apelación, el 232 nos dice que usted tiene la oportunidad de la negativa del recurso de apelación interponer el recurso extraordinario de revisión. Y el 232 para eso nos da un tiempo de 20 días. Es decir, término de 20 días. Solo cabe el recurso extraordinario de revisión si es que usted ha agotado el de apelación. Si usted no interpuso el recurso de apelación, no cabe el recurso extraordinario de revisión. Así establece las reglas del 217. ¿Dónde está eso? Dice el numeral 2. El recurso extraordinario de revisión exclusivamente respecto del acto administrativo que ha causado estado en vía administrativa. Es decir, ¿cuándo ha causado estado? Cuando usted interpuso el recurso de apelación y se lo negaron. Interpuesto el recurso de apelación, usted puede ir ante la máxima instancia de la autoridad administrativa e interponer el recurso extraordinario de revisión. Son los medios de impugnar en vía administrativa. Ahora, el 217, las reglas del 217 en el numeral 3, dice que usted puede ir directamente a la vía judicial sin agotar la vía administrativa. Es decir, usted decide si agota la vía administrativa o no. Si no la agota la vía administrativa, se entiende que usted va directamente a la vía judicial. Pero para eso usted tiene un tiempo. Y el tiempo para ir a la vía contenciosa administrativa, que es el medio que lo determina la ley y la Corte Constitucional en varios pronunciamientos lo ha señalado, es que usted tiene que ir a la vía contenciosa administrativa. Y hay una acción que usted debe de aplicar en estos casos de actos resolutivos administrativos. Se llama acción subjetiva o de plena jurisdicción. Artículo 306 y 326 del COGEB. Y para eso el 306 numeral 1 dice que usted tiene 90 días términos para interponer la impugnación en vía contenciosa administrativa, es decir, cuando vaya a la instancia judicial. Para la acción de protección está el artículo 88, si es que, por ejemplo, en el caso de EGAS, por ejemplo, ahí podría interponerse una acción de protección. Ahí usted le pido que revise el artículo 88 de la Constitución y las reglas del artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, es decir, la procedencia de la acción de protección para impugnar un acto administrativo que no solamente es ilegal, sino que ha violentado derechos fundamentales constitucionales. Hago esta aclaración, ¿no? Porque muchos jueces con esto se la sacan más o menos en términos así coloquiales, decir, ¿no? Y le dicen, a ver, esto no es un tema de protección, esto no es un tema de acción de protección, aquí no hay vulneración de derechos constitucionales, este es un tema de legalidad y quien hace el control de legalidad son los jueces de lo contencioso administrativo. Vaya a la vía contenciosa administrativa. Pero, y de repente usted se da cuenta que han pasado 90 días y entonces usted se va a quedar en el aire. Tenga cuidado con esto. Este tema de los tiempos sí es importante aquí. Ahora, para la acción de protección no hay tiempo. No hay tiempo. Ninguna norma dice que hay un tiempo para interponer la acción de protección. No le dice que tiene. Para la acción extraordinaria de protección, sí. Ahí sí hay un tiempo que lo determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Doctor, Pero una para la acción de preguntita. protección no hay tiempo, perdón. Una preguntita. Para el recurso del De apelación, contencioso administrativo de los 90 días de término, ¿desde cuándo se comienza a contar? a partir del día siguiente de la notificación. Ahora, aclaro, ¿no? Vamos a suponer ya, el acto resolutivo con el cual te sancionaron fue hoy día. Ahora, si tú no vas a agotar la vía administrativa, se computan desde el día de mañana. Términos. Ahora, si tú agotas la vía administrativa, se entiende que va a interponer el recurso de apelación. Si te negaron el recurso de apelación, viene el extraordinario de revisión. Y viene luego
y resuelven del extraordinario de revisión y te niegan. Es decir, confirman la actuación de origen y por tanto, ¿desde cuándo tú debes de computar los 90 días? Desde la resolución que te niegan el recurso extraordinario de revisión. Y una última pregunta. Si yo me quedé en la apelación, dejé pasar el recurso extraordinario de revisión, ¿comienza desde la apelación No, el es que de la término? apelación tiene que haber una resolución. Claro, de la resolución, pues de la resolución de la apelación. Y Ay, tú no si, interpusiste el recurso no, extraordinario de revisión, ajá, así es. te quedaste ahí. Ya, pues se computa los Desde 90 ahí. días a partir de la resolución que te negó el recurso de apelación. Perfecto, doctor. Gracias. Bien, yo creo que hemos avanzado hasta allí en realidad. Es un camino largo. Estudiar el derecho administrativo es tan amplio en realidad. A muchos abogados no les gusta el derecho administrativo porque esto abres una puerta y de repente encuentras otra. En realidad, así es el derecho administrativo. Pero bueno, están, cuando usted le coge el gusto, puede llegar muy lejos. Estudiar el derecho administrativo yo creo que hoy día implica mucho interés, sobre todo quienes busquen dedicar a la actividad pública. Debe de conocer del derecho administrativo. Miren, eh, podríamos estudiar mucho más del derecho administrativo, pero en realidad se nos fueron los tiempos, pero hemos cumplido de una u otra manera con los objetivos de lo que es el procedimiento administrativo. Básicamente, a mí me ha correspondido indudablemente analizar, estudiar el Código Orgánico Administrativo desde lo procedimental, es No aparezcas decir, en cámara, desde el Benjamín, por favor, que ámbito estás de desnudito, sin aplicación camisa. del COA, sobre todo en el procedimiento administrativo. No nos olvidemos que las reglas generales para el procedimiento administrativo las establece el COA con sus excepciones, pero la regla general está en el COA, en los procedimientos administrativos. La coactiva, claro, ahí hay una discusión aún, que eso lo vamos a estudiar, analizar cuando ustedes hagan su exposición, qué otras normas regulan, por ejemplo, la coactiva. Pero de una u otra manera el legislador ha procurado que el procedimiento coactivo se regule en términos generales por el COA, porque no hay otra norma que determine, por ejemplo, cómo se establecen las fases del procedimiento coactivo como ustedes lo han analizado, como ustedes lo han estudiado, que están aquí a partir del 261. Están las reglas del procedimiento de ejecución coactiva, que es lo que entiendo ustedes estudiaron, han discutido para llegar a una de las fases que es en el procedimiento coactivo, la más importante, que es la fase de ejecución. Y allí donde se van las fases de apremio, donde se van a emitir las medidas cautelares, y entre esas, pues indudablemente están el embargo, las medidas cautelares que establece el 281, que son las mismas del 180, del 189, que nosotros ya estudiamos y que hemos analizado en estas jornadas, ¿no? El secuestro, la retención, las prohibiciones de nada, clausura, suspensión, retiro de productos, ¿Qué desalojo. pasa, mi niño? Solo que hay que tener presente que en medidas personales, de carácter personales, las dicta un juez. No es el administrador, agente recaudador, que establece el Código Orgánico Administrativo. Bien, con todo esto que hemos estudiado, que hemos analizado, pues allí, si finalmente hay alguna pregunta, es el momento. Si no hemos concluido, me toca exhortarles que por favor estudien, que revisen todos los temas que hemos estudiado, analizado, que envíen los temarios. Por allí veo un grupo que un
discurso que me ha enviado ya es las preguntas con examen y respuesta, eso no es procedente. Lo que he pedido es los temarios y que obviamente sea como una especie de una guía para ustedes, pero yo no me pueden enviar prácticamente un pliego de preguntas con respuesta, pues eso no es posible, me explico. Eso le corresponde es a la cátedra. Bien, entiendo que hay un grupo que le pedí que hagan esos temarios. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, al respecto, es el momento. Si no hemos concluido, voy a pasar a tomar la asistencia. Doctor, disculpe una Sí. consulta. Antes del examen, ¿es, ¿es posible alguna clase de tutoría que usted pueda darnos? Ya tutorías como tal, no, porque por eso hemos desarrollado aquí. Si, por eso les pedí que envíen los temarios, entonces yo observo si hay, hace falta algo, pues les pediré que no incluyan. Sí. Este es el 4. 8, 8. doctor. Bien. El tiempo vuela, lamentablemente, pero el tiempo no para. Arisa da Calme, Presente. Almán Vidal, Presente. Vallas Méndez, Presente. Caizaguano Quito, Presente. Camacho Villegas, Buenas noches, doctor Camacho presente. buenas. Castillo Ríos, Castillo, Chávez Está Muñoz, retirado, doctor. Chávez Muñoz, gracias. Buenas noches, presente. Buenos. Cruz Ortuño, Cruz Buenas noches, presente. Ortuño, Egas, Cruz, Presente, buenas noches. Franco González, Franco, Presente. Presente, Franco. Galora, Egas Sánchez, presente. ¿Me escuchan? Doctor, él Hola, estaba hola, hola. en clases y me justificó la falta. Ya, Se le envié por WhatsApp. listo, gracias. Ya ahí les Gracias, voy. muy amable. Gamarra Pérez, Gracias. Gamarra, Hola, García hola, hola. Montalbán, Gavino López, Presente, doctor. gracias. Gavino, no Sí. García. Perdón. Giler Celi, Buenas noches, doctor. buenas. Gordillo Arias, Buenas noches, abogado presente. buenas. Jaramillo Morán, Buenas noches, presente. Lincango Barahona, Buenas noches, doctor. Ella también me justificó la falta y se le envía por WhatsApp. ya, Gracias, muy amable. bien. Litardo Gonzabay, Litardo, Lucio Murillo, Lucio, presente, doctor. gracias. Macías Tumbaco, Medranda Reyes, Medranda, Mite Chumo, Presente. Le encantaba comprar empanadas de Moreno Pozo, rancheras o frijoles. Buenas noches, doctor presente. buenas. Morocho, Numerable Valdés, Presente. Ordeñana Ceballos, Buenas noches, doctor, presente. buenas. Peñafiel Orbe, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Piguay Moscoso, Presente, buenas noches. buenas noches. Plúa García,
Doctor, buenas noches, presente. Buenas. Ponce Alvarado. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, gracias por su participación activa hoy día, joven. Puebla Chávez. Presente, doctor. Rojas Pesantes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Romero Loza. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Sánchez Castro. Presente, buenas noches. Sánchez González. Suárez Aguirre. Presente, doctor, buenas noches. Buenas. Toscano Espinosa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Valeriano Bravo. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno. Vargas Rodríguez. Presente.